Vamos a escuchar quién es López Obrador y cómo le falta el respeto a la oposición. Es bien conocida mi postura sobre el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba. He dicho con toda franqueza que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que el pueblo de Cuba, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano, de todas formas convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Pero también sostengo que ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Como lo señalaba José Martí, el choque puede evitarse, lo cito, con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía del amor. Es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la del diálogo con los gobernantes de Estados Unidos y convencerlos y persuadirlos. El diálogo, López Obrador, es del señor que usted tiene al frente con el pueblo cubano, que lleva 63 años un gobierno que no quiere escuchar a su pueblo. Nuestra propuesta puede parecer utópica y hasta ingenua, pero en vez de cerrarnos, debemos abrirnos al diálogo comprometido, franco, y buscar la unidad en todo el continente americano. Además, no veo otra alternativa ante el crecimiento exponencial de la economía de otras regiones del mundo y la decadencia productiva de toda América. Aquí repito lo que he expresado al presidente Biden en más de una ocasión. Si la tendencia económica y comercial de las últimas 3 décadas se mantiene y no hay nada que legal o legítimamente pueda impedirlo, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio Para ahí. 4.8%. A ver. Miren esto. Miren este detalle. Cómo Canel, miren el body language. Echa un poquito para atrás cuando habla de China comunista. Mira Canel lo que hace. Este hombre estaba unos tragos. Yo creo que estaba unos traguitos, salió de la recesión y fue ahí directo. Adelante. Mantiene, y no hay nada que legal o legítimamente pueda impedirlo, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 64.8% en el mercado mundial. Canel se echó para atrás. Y Estados Unidos solo el 4% y hasta el 10%, lo cual, insisto, sería una desproporción económica y comercial que resultaría inaceptable para Washington y que mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual sería un peligro
para todo el mundo. Estoy consciente de que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es, ni más ni menos, construir algo semejante a la Unión Europea, Para de ahí, producción. pero apegado a nuestra historia. López Obrador, no puedes construir nada igual que la Unión Europea mientras existan regímenes dictatoriales y antidemocráticos. Usted no puede decir que va a conformar algo como la Unión Europea, donde hay regímenes totalitarios en América Latina y los que se quieren sumar al modelo totalitario de América Latina. Señor López Obrador, ustedes quieren formar un bloque de dictadores de izquierda para separarse de los Estados Unidos y de la OEA. Adelante. A nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA. ¿Ya vieron? La desaparición de la OEA. Ni más claro ni el agua. Todo esto es una agenda. Todo esto es una agenda. La de López Obrador. Esto es una agenda desde ahí mismo, desde ese edificio donde él está, se dirige toda la política izquierdista de América Latina. El final, la separación de los Estados Unidos y Canadá. No lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflictos en asuntos de derechos humanos y de democracia. López Obrador. Democracia y derechos humanos frente al hombre que tiene a escasos kilómetros de usted, encarcelados, a mujeres, hombres y niños por pensar diferente y protestar así como usted protestó contra el PRI y el PAN, que usted nunca pisó una cárcel. Usted está hablando de veras de democracia frente al hombre que representa a un régimen abusador, dictatorial, frente al hombre que el día 11 de julio mandó a combatir a los comunistas y a los revolucionarios, a darle palo a un pueblo que no piensa diferente, López Obrador. Miles de personas salieron a protestar, López Obrador, y hay opositores en mi país, López Obrador. Frente a usted está un pichón de dictador. Y usted está hablando ante el pueblo cubano de democracia y libertad y de derechos humanos, cuando ese régimen número 1 violador de los derechos humanos en el continente latinoamericano. Qué perverso. Parecer un sueño, debe considerarse que sin horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Por nuestra parte, creemos que la integración con respeto a las soberanías y formas de gobierno y la buena aplicación de un tratado para el desarrollo económico y comercial nos conviene a todos. Y le dice a los opositores cubanos, mercenarios, habla de Bahía de Cochino. Usted se está intrometiendo en los asuntos internos de Cuba. Nos asiste todo el derecho al pueblo cubano de pedir libertad, porque López Obrador, ahí, fuera de ese lugar donde usted está, hay un pueblo que le violentan todos los días sus derechos individuales. Ahí fuera donde usted está, hay un pueblo que hoy no ha podido comerse 3 comidas al día. Ahí, fuera de esos muros ostentosos de Salón Bonito,
hay millones de niños que no se han tomado un vaso de leche. Ahí fuera de esos muros de palacio, de ese banquete que se dieron hoy en el almuerzo, que no lo puede comer el pueblo cubano, ahí afuera hay un pueblo muerto de hambre. Ahí afuera de donde usted está hay presos políticos acosados por la policía política que no los deja salir de su casa. Ahí cerca, no muy lejos, López Obrador, donde se cayó el edificio, hay un joven que el único delito que ha cometido fue filmar la caída del edificio, y hoy se encuentra en el cuartel de la policía política Villa Marita recibiendo tortura psicológica porque se le ocurrió filmar el momento que cayó el edificio. ¿Le ha faltado a usted respeto, López Obrador, a miles de presos de conciencia, a opositores cubanos que lo único que han hecho durante años es pedir que se les escuche? ¿Por qué ese pueblo cubano, por qué esos opositores cubanos están luchando contra una mafia del poder que está ahí en esas oficinas? Contra una mafia, López Obrador, que se ha robado toda la riqueza del pueblo cubano. Ahí está la realidad, una realidad que cobardemente usted no quiso reconocer. Como el hombre que luchó por 18 años contra el PRI o por muchos años contra regímenes en México, por los derechos por la igualdad de todos, se presente frente al dictador Díaz-Canel a hablar de derechos humanos, donde a mi pueblo, a mi país, a mi gente se le viola todos los días sus derechos individuales y derechos humanos. Usted, para mexicanos que lo siguen, puede ser un héroe, pero para la historia, para la causa de los cubanos dignos, de los cubanos decentes y de las cubanas decentes, usted pasó al basurero de la historia. Para el pueblo cubano, usted ha pasado al basurero de la historia, porque le ha faltado respeto a luchadores igual que usted, que lo han hecho de forma pacífica, y no tiene nada que hablar el gobierno norteamericano con Canel. Canel tiene que escuchar a su pueblo, porque nosotros también queríamos tener por lo menos a un López Obrador que se enfrentara al régimen y fuera un presidente en Cuba. Pero el régimen que le entregó la medalla a José Martí, que en una Cuba post-Castro se la vamos a quitar a usted, que no es merecedor de tener a un hombre como José Martí, que sus pensamientos no eran comunistas ni socialistas, se lo tenemos que quitar, porque usted ha mancillado la historia de fusilados por el castrismo, de presos políticos en 63 años en la historia de nuestra patria, y que hay en Cuba niños menores de edad presos por pensar diferente. Usted pasó ya al basurero de la historia, por lo menos para millones de cubanos que no estamos con el régimen, y créanme, López Obrador, que somos la totalidad. Lo que sucede, si usted hablaba mal del PRI, nosotros los cubanos tenemos una mafia asesina, fascista, racista, frente a nuestra patria, que no pasa las necesidades que pasa el pueblo cubano. Nosotros también, López Obrador, estamos combatiendo una mafia del poder.